En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía a 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Muy bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Otto. Ya estoy junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas, Prince. ¿Todo bien y vos? Todo en orden, ya lista para empezar una nueva jornada. Recordando que este espacio económico es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y ya le doy y le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Katia Ayala, vicepresidente primero del Colegio de Escribanos del Paraguay, consejera internacional de la Unión Internacional del Notariado. ¿Cómo estamos, Katia? ¿Qué tal? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Te tenemos después de varios meses, Katia. Varios meses. Con muchísimas novedades también desde el sector. Desde el sector, tanto público como privado. Y muy preocupante, por sobre todo también, Katia. Así que vamos a hablar del RUM, desafío del RUM, del Registro Unificado Nacional, así era, Katia. Así es, sí. Y integrar el catastro nacional sin generar incertidumbre en las operaciones inmobiliarias, porque ya está, de hecho, generando eso. ¿Qué es el RUM, Katia, para que la gente también se pueda situar y podamos dimensionar de lo que vamos a hablar justamente en este programa? Bueno, la creación de la ley 7424 le dota de una norma jurídica al Registro Unificado Nacional que ha fusionado la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro, Dirección Nacional de Catastro, sí, y el Departamento de Geodesia que dependía del MOPC. Bueno, esa normativa entró a regir el 14 de enero de este año. Sí. Y justamente hoy, a 6 meses de su implementación, hemos experimentado esos primeros pasos. Ciertamente, bueno, ¿cómo explicarles? Una suerte de zozobra, incertidumbre, porque desde el primer momento en que nació la ley o que empezó a regir la ley, empezaron las resoluciones normativas, circulares, se dotó de tanta documentación, marco aparte de las acordadas, etcétera, documentaciones internas que hoy nos dicta una suerte de formularios, de documentaciones que tenemos que aprender y que llenar y que hacer correctamente. Mañana nos cambian y nos van cambiando y cambiando. Entonces, como usuarios del sistema estamos un poco preocupados, así como dice el comunicado que te había compartido, Prince. No estamos ajenos de que Paraguay necesita no solamente un marco legal, sino también de modernización. Necesita Paraguay un catastro nacional serio, unos servicios que nos brinde en el día de mañana seguridad, hoy también seguridad jurídica, y ese velar por la seguridad jurídica que determina la ley, que es el artículo 4 de la ley, es lo que nos estamos planteando. Porque quisiera explicarle Adelante. Lo que es velar por la seguridad jurídica. Nosotros consideramos de que el documento, que es lo que nosotros ingresamos y que finalmente sale de la institución, no solamente implica la seguridad jurídica que estamos
pretendiendo que se cumpla, sino hay una serie que se entrelaza, se concatena con una suerte de trámites que a la larga te da el resultado final. Entonces, desde que nosotros ingresamos el documento, llámese certificado, títulos, planos, etcétera, uno pues tiene que tener la previsibilidad de lo que importaría tanto la normativa como las circulares o resoluciones, en donde uno pueda decir hoy al requirente, señor, usted tiene que traer esto, y este es el monto que se paga y este va a ser el resultado. ¿Y en qué plazo? Entonces, hoy por hoy, como hay tanta contradicción y tantas circulares y todo, hay una suerte de incertidumbre. Y es lo que nosotros decimos, velar por la seguridad jurídica importa todo el proceso, desde el comienzo hasta el final. Y hemos penosamente experimentado de que en estos 6 primeros meses hemos encontrado con muchísimas dificultades. Los usuarios, gestores, abogados, agrimensores, etcétera, desde el vamos estamos teniendo problemas con la entrada de un ticket que te otorga la institución, en donde si bien existe un ticket y uno puede estar sentado esperando el turno, uno no puede obtener 2 o 3 servicios a la vez. Entonces, primero uno tiene que obtener un ticket, por ejemplo, para ingresar los documentos, otro para la salida de los documentos, otro para la entrada de los planos, otro para... Y el hecho de que uno pretenda hacer en forma simultánea 2 o 3 servicios, importa la anulación del primer ticket porque solamente te otorgan en ese número para ese servicio. Lo que nos hace, por supuesto, trabajar con 2 o 3 o más gestores, lo que antes teníamos uno solo, o que quizás a la mañana inclusive había la posibilidad de que uno pudiera ingresar las documentaciones como profesionales o como persona de tercera edad o como... ya no existe eso, y efectivamente nos tardamos toda una mañana o incluso días para ingresar un documento, igual que para retirar. Claro. De cualquier manera, uno se ayorna y uno se pone las pilas y bueno, busca más. Lo que se había dicho que se iba a simplificar no se simplificó. Entonces, para nosotros es un problema, y un problema que nos recae bajo nuestra responsabilidad el tema de los plazos. Los plazos para el ámbito registral a través de la función notarial, pública notarial, es fundamental para que los derechos no decaigan, los derechos de terceros. Entonces, tal es así que la ley, al crearse, nos otorga en el artículo 122 un certificado que da cabida para que uno pueda iniciar o para poder formalizar un instrumento público, ya sea de compra-venta, ya sea de hipoteca, de fideicomiso, etcétera. Ese artículo nos otorga un plazo de 30 días continuados o corridos para poder formalizar un acto. Si nosotros no llegamos en esos 30 días corridos, que casualmente para ellos son días hábiles, para el RUN es días hábiles, para el contribuyente o para el ciudadano es días corridos, nosotros perdemos una suerte de bloqueo, que ya no se llama más bloqueo, se llama reserva de prioridad. Entonces, por eso es que insistimos con el tema de los plazos. Si yo pierdo la posibilidad de ingresar el instrumento que ha autorizado la compra o una estancia multimillonaria, un ejemplo, exacto, o no, o igual una casa que es tu primera casa, tu primera inversión, allí metiste todo tu dinero de ahorros de años. Si yo no ingreso dentro del plazo, corro el riesgo de que me ingresen pedidos, medidas de embargos, litis o cualquier otra medida cautelar sobre la finca, sobre quien
el vendedor ya firmó la escritura, ya recibió el dinero y yo lo que tengo que es ingresar al registro. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de dificultades, ya sea para ingresar el documento o para obtener la certificación, ya sea por causa de que la ley ampara muchos derechos, pero más bien ampara los derechos del Estado paraguayo, no de los particulares, porque nos pide primero fiscalizar el pago de unas tasas sin poder ingresar el documento. Eso no ocurría anteriormente, Katia. No ocurría. Entonces nosotros estamos en la zozobra diaria de que el fiscalizador no reciba y de que si recibió otra vez tenga problemas o que no exista la plataforma no esté funcionando. Luego tenemos el problema de ingresos, porque ahora nos dicen de que los pedidos de ingresos se debe de hacerlo mediante minutas que nosotros hacemos, los escribanos, hacemos el trabajo del registrador y hacemos la minuta, y la minuta es un documento interno aparte de nuestras escrituras, y hace poco nada más salió y desde el lunes están rechazando los ingresos de las escrituras porque en las minutas no tiene, si fuera un inmueble que afecta varios lotes, varios inmuebles, tendríamos que tener por cada inmueble la individualización de cada, porque la contraseña, o sea, yo les voy acá a estar horas diciendo los pormenores de lo que nosotros sufrimos y padecemos para ingresar las documentaciones, cosa que nos hace bastante difícil trabajar en este tipo de incertidumbre, de no seguridad, y que si hoy yo no puedo ingresar y es mi último día y mañana ingresa una medida cautelar, a ver si ellos se hacen responsables de ese tipo de problema a nivel patrimonial entre las partes. Y esto es solamente de ingreso, que básicamente, como decías, es el origen, y que yo asumo, Katia, que cuando tienen varios casos de personas que quieren hacer el mismo procedimiento, es como que tenés que paralizar todo y concentrarte en una persona que está queriendo, justamente requiriendo ese servicio, para después ver si avanzás con los siguientes. Imagino que es también parte de la dinámica que están incorporando ustedes. Y la pregunta puntual, Katia, decías que se empezó a implementar o entró en vigencia justamente el RUN el 14 de enero. Sí. Y esto lo vienen de alguna manera arrastrando ya desde ese tiempo hasta hoy con más inconvenientes, imagino. ¿Se pudo hablar cuando se suscitó el primer inconveniente, por decirlo de alguna manera, de que no se puede contraponer los tickets para hacer justamente estas operaciones o estas acciones? Sí, desde el Colegio de Escribanos habíamos solicitado y nos otorgaron audiencias. Debo de reconocer que sí, nos abren las puertas, otorgan las audiencias, pero en esa oportunidad nos dijeron, bueno, ese es el servicio, se licitó y eso es lo que hay. Entonces, tienen que adecuarse. Claro, adecuarnos. Igualmente, esto es lo que nosotros imponemos, esto hoy se modifica y sin ni siquiera darnos margen como para que uno pueda. Porque imagínense, nosotros estamos en Asunción, sí, todos nuestros servicios son centralizados. Así mismo. Los que vienen del interior, imagínense, esto lo habrán hecho semanas anteriores, habrán hecho, porque armar un documento, ya sea escritura pública o un certificado de adjudicación o lo que fuera, una mensura judicial, lleva ciertamente su tiempo y uno tiene que armar no solamente la parte externa, o sea, el documento autorizado de per se, sino que también tiene que armarse de las minutas, hacer los pagos de las tasas, escanear la escritura para que puedan fiscalizar los de tasas, pagar lo que corresponda y tratar de ingresar, porque de repente, como no existe una unidad de criterio, de nuevo, no es que esto no es nuevo, siempre hubo ese problema. Entonces, allí es en donde el funcionario de turno dice, no, yo hoy no
no, acá, bueno, no, esto es para todos. Y directamente a todos nos sacrifica, a todos vuelta atrás, tratar de adecuar. Y no solamente es un problema de interpretación de circulares versus resoluciones y una suerte de información a mansalva que tenemos que saber conocer y que los funcionarios internos también deben de conocer y aceptar y cumplir, sino que también tenemos el problema de que si en ese día por algún motivo no está funcionando el sistema, todos nos quedamos colgados. Claro. Y aquellos que han venido hasta acá o tienen algún problema del interior, personalmente tienen que tratar de hablar con alguien que les atienda, porque el teléfono tampoco atiende y porque es una suerte de, no sé, esto de verdad, uno se pasa el día plagueándose, tratando de solucionar problemas antes que avanzando, porque lo nuestra función pública, en el sentido de otorgar fe, etcétera, es asesorar a las partes, es traer a las partes, darle forma jurídica a la voluntad, es, no sé, estar en otra, no estar peleando con el registro para poder meter nuestras documentaciones, o inclusive llenando formularios. Esa no es nuestra función. Nosotros no tenemos por qué llenar formularios ajenos. Ellos son los que deben de implementar su propio sistema, utilizar la modernidad que tanto alega la ley, aboga y determina de que va a haber modernidad, va a haber diligencia, procedimientos más sencillos, no habrá una dilación innecesaria, burocracia, etcétera. Tiene que cumplir lo que dice la ley. Y directamente, en vez de imponernos minutas, que haga a través de la modernidad ficha parametrizada y que se utilice el instrumento público como documento fiel o documento válido para su inscripción. No podemos más continuar así, de esa manera y con tantas cargas. Katia, me surgen varias preguntas en torno a tu exposición y bueno, la situación que están atravesando y que termina afectando no solamente al gremio como tal o al colegio como tal, sino a un conjunto de personas que quizás ahora están en parate, considerando que tienen que hacer inversiones, no pueden avanzar, todo el efecto que tiene detrás de eso. Así que a la vuelta del corte me gustaría conversar más sobre el tema y sobre todo qué alternativas de solución se presentan, Katia, en este sentido, considerando que ya van 6 meses y la idea es que no avance porque se sigue agravando la situación. ¿Te parece? Me parece bien. Vamos a ir conversando con Katia Ayala, vicepresidente primero del Colegio de Escribanos del Paraguay y también consejera internacional de la Unión Internacional de Notariado. Seguís escuchando Economía 1000. Es momento de compartir nuestra frase cifra del día. ¿Qué tenemos? Hoy por hoy la compensación ya no es solo salarial. Si bien el salario sigue siendo muy importante, los beneficios son la parte complementaria y cada vez tienen mayor protagonismo. La próxima ventaja competitiva no estará en pagar más, estará en diseñar mejor, medir mejor, segmentar mejor y comunicar mejor, comentó Karina González, Business Leader y RH Jobs. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscarlo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y seguimos en compañía de nuestra invitada de hoy, Katia Ayala, vicepresidente del Colegio de Escribanos del Paraguay, consejera internacional de la Unión Internacional del Notariado. Estamos hablando sobre el Registro Unificado Nacional conocido como RUN. Katia, siguiendo con la conversación que me generó, hay una serie de consultas respecto a lo que nos estabas contando y sobre todo la problemática que viene surgiendo y creo yo se va agravando porque hasta ahora, tengo entendido, no hay soluciones, al menos tras los inconvenientes que se suscitaron y que ustedes como colegio manifestaron ya a las autoridades vinculadas justamente al RUN y a la implementación, que se entiende, por decirlo de alguna manera, tendría que generar algún tipo de inconvenientes que se deben de ir ajustando conforme se va implementando un sistema como el que tenemos, que es el registro unificado, pero no que paralice todas las operaciones en alguna circunstancia como lo que están experimentando actualmente. Si tuviéramos que decir, Katia, y siendo relativamente como abogados del diablo, como se dice comúnmente, de este proceso de implementación y de los servicios que contempla la ley de unificación justamente, que se debería de ir implementando, innovación, tecnología, etcétera.
¿Qué es lo que finalmente se puede destacar dentro de lo que se viene cumpliendo y de lo que establece la normativa, Katia? A ver, quisiera decir de que no es que se haya paralizado. Okay. El servicio se mantuvo porque no existió un cambio, digamos, preponderante dentro del sistema. Así como había dicho en alguna reunión, no hay nada nuevo bajo el sol, salvo el certificado catastral registral inmobiliario. Entiéndase. Que se unificó el informe catastral con el informe registral y se presenta en una única ventanilla, que es lo que eventualmente dicen que nosotros tenemos que agradecer. Bueno, a ver, agradeceríamos por no llegar en 2 lugares o en 3 lugares, pero el hecho de que se ingrese ese servicio en una única ventanilla no significa de que este certificado vaya en diferentes lugares y se tome el tiempo en diferentes. En el catastro otorgan la nota técnica catastral, lo que antes era el certificado catastral, y un funcionario con su supervisor o lo que sea, determina si tengo check, si tengo en mi plataforma, si está graficado, otorga. Pero luego físicamente el documento se va a kilómetro 5, del centro pasa a kilómetro 5 y el funcionario registral dice no tengo, se me perdió esta finca, etcétera, y de nada nos sirve esperar 30 o más días ese certificado. Si nosotros vamos para atrás y podemos decir, ok, antes funcionaba mejor o no, probablemente nunca llegue a funcionar bien si es que no existe una plataforma única, en donde tanto funcionario catastral como registral o una máquina nos diga sí, está el inmueble, está graficado, pertenece a fulanito de tal y no tiene ningún tipo de medidas cautelares. Igualmente la escritura, si se va para la inscripción, se coteja de que sí, era de acuerdo a lo notificado al profesional y que se cumplen con las condiciones, etcétera, y se inscribe. Inclusive se podría inscribir con firmas digital, con todo. Debe existir, por supuesto, las herramientas para que el servicio pueda resentirse, digamos, que se pueda repuntar. Se lanzó la ley sin esas herramientas. Se otorgó y se dijo por todos los medios que esta iba a ser la simbiosis de lo que sería la solución de temas tierras, cosa que nosotros en el día a día nos percatamos que no es así, porque hoy tenemos un gravísimo problema, porque finalmente la ley exige una serie de documentaciones que nosotros tenemos que recabar, entregar o armar, digamos, el catastro nacional, pero también a su vez hay una serie de normativas que el Estado debe de cumplir. Entonces, si yo hoy tenía un plano georreferenciado de mi parcelita, que proviene de un lotamiento de 400 metros cuadrados y tiene una cuenta corriente catastral, puede que al presentar hoy al ente me diga no, ya no es más cuenta corriente catastral. Y hace poco nada más hicimos todas las aprobaciones, las instituciones presentaron todo, tardó miles de meses, se pagaron fortuna para la asignación de cada cuenta corriente catastral y directamente te dicen no, tiene que tener padrón porque es ejido rural, no ejido urbano. Entonces vamos a retrotraer todo y nos tiene que volver a cambiar todo lo que era cuenta corriente a padrón. Y esto pasa, no es una cuestión mía en forma aislada, pasa. Entonces, por ahí va la pregunta que le hacemos a las autoridades. Hicieron su tarea. ¿Realmente cumplieron con lo que dice la ley, en donde tenía 6 meses antes de la vigencia entregarse todos los recaudos que pretendía el RUN, en el sentido de municipalidades tiene que hacer su trabajo, de determinar si había ejido urbano o rural, si esto y lo otro? La Dirección Nacional de Catastro tenía que entregar toda la documentación que importaría eventualmente una auditoría o lo que fuera, para que con esos documentos el RUN nuevo pueda otorgarnos los servicios que se merece el ciudadano.
porque a la larga el ciudadano es el que está pagando. Nosotros somos nada más que intermediarios, nexo, somos la cara visible del servicio que nos otorga el Estado paraguayo. Entonces, si no existe de parte de ellos el cumplimiento cabal de lo que determina la ley, ¿cómo pretenden ellos que nosotros cumplamos? Hay un artículo en donde el catastro, ese es un artículo fundamental, es el caracú de la ley, que es el 52, en donde dice que el catastro debe de ser de los puntos de amarre determinados por la Dirección del Servicio Geográfico Militar. Nos preguntamos, ¿para qué nos exigen planos georreferenciados si ni siquiera ellos tienen hecho el trabajo? Entonces, todo lo que nosotros hoy hacemos, probablemente mañana vayamos a tener cortes administrativos y vaya a decir, no me sirve tu plano hoy porque ya hoy cambiamos y ya está el punto geodésico que nosotros teníamos que tener en antena, bla, bla, bla. Y todo este gasto, toda esta burocracia en exceso nos hace trabajar mal. Porque ya hemos tenido experiencia con el anterior Servicio Nacional de Catastro y que hacían cortes administrativos dependiendo de quién sea el director, te imponía, no, esta resolución, esto cambiamos, esto volvemos. Ahora que tenemos una normativa, lo que queremos y pretendemos, no solamente los usuarios del sistema, abogados, escribanos, agrimensores, los que usan el sistema, muchos las loteadoras, etcétera, sino la persona que tiene su título, tener que ese título, saber que ese título que está llevando va a poder disponer, no va a tener ningún tipo de problema, no va a tener superposiciones que ahora se da. Un año atrás inscribí mi plano georreferenciado sin ningún tipo de superposición y luego para hipotecar pido el certificado y me sale superposiciones. Entonces significa que posterior a mi inscripción vino mi vecino y puso de vuelta y Catastro no hizo lo que tenía que hacer, filtrar, hacer las documentaciones y decir no corresponde porque estos son tus coordenadas y esto no corresponde. Y así, una serie de irregularidades que encontramos, porque a la larga también el RUN no nos informa quién es el dueño, porque antes podíamos saber si una cuenta corriente catastral o un padrón que me anteponía o me superpone dentro de mi inmueble, de mi propiedad, yo podía saber quién es el fulanito tal para que yo pueda hablar, coordinar. No nos informa, borraron el nombre de los titulares dentro de su base catastral y efectivamente si yo quiero pedir un certificado, un informe, por favor informe si esta cuenta corriente o este padrón con esta finca, ¿a quién le corresponde? Y directamente dice, no te doy curso porque la acordada dice que yo tengo que poner el nombre del titular. Y así, una serie de tropiezos, una serie de excesiva exigencia para con los titulares y muy poca respuesta en varios sentidos. Katia, tenemos que hacer nuestra última pausa y a la vuelta me gustaría, y te planteo ya como pregunta previa, ¿qué es lo que se debe hacer ante este escenario y sobre todo la calificación, si habría que poner una calificación al RUN considerando todas las complicaciones que está generando, pese a las buenas intenciones de la normativa y la ley, sin embargo, una descoordinación total, según lo que veo, entre el sector privado y público, en el siguiente sentido, que no están ajustados incluso las bases de que pueda funcionar una plataforma como la que se pensó se crearía. Y la pregunta puntual es una cuestión ahí de falta de actualización del sistema, falta de preparación del funcionario, desajustes en general, o cuál es el problema finalmente. Podemos dejar picando esa pregunta, ¿te parece? A la vuelta del corte seguimos conversando con Katia Ayala del Colegio de Escribanos del Paraguay. Seguimos en compañía en este último tramo con Katia Ayala del Colegio de Escribanos del Paraguay. Katia, dejé picando una pregunta y con esto vamos como cerrando. Yo sé que hay mucho para hablar, así que vamos a tener pendiente una nueva invitación para seguir conversando sobre el tema y esperemos que en la próxima reunión, en la próxima entrevista tengamos novedades, pero mejores. Sí.
Katia, te decía, ¿cuál es el problema finalmente? ¿Es la falta de infraestructura, la falta de capacitación de los funcionarios? ¿Qué es el tema ahí que está generando justamente todas estas complicaciones? Sí, como la propia institución determinó en sus estadísticas, en donde hay un boom de pedidos, de certificaciones, etcétera. Eso no es novedad. Paraguay está en la época de expansión, en la época de inversiones, y efectivamente se presentan las documentaciones porque queremos acompañar a que Paraguay mejore, a que Paraguay tenga el grado de inversión, inclusive no solamente en cuanto a documentaciones, sino también a servicio, a calidad de servicio, y es lo que nosotros estamos en el comunicado enfocando, porque no es una estadística de decir cuántos se presentaron y cuántos salieron, sino qué positivos fueron esos documentos que nosotros hemos solicitado. Totalmente. Porque ahí no cuenta la cantidad de certificados con notas negativas, certificados con errores, certificados sin que tenga la coordinación catastro con registro, no cuenta la cantidad de recursos de revisiones que nosotros tenemos que presentar por causa de que sí tenía gráfico y ahora ellos dicen que no tienen, armar la estrategia, presentar dentro de los planos, esperar a que salga el recurso de revisión, que a veces es inútil, porque inclusive teniendo el recurso hecho, ellos tienen que expedirse en un plazo de 5 días hábiles y no lo hacen. Entonces todo el sistema se pierde y pierde la esencia, y la estadística no es lo que corresponde en derecho. Clarísimo. O sea, las estadísticas no significa calidad de servicio. Y lo que pretendemos es que exista esa calidad de servicio. Queremos acompañar, aplaudimos a que las autoridades tomen posta en este sentido. Si existe o no existe inversiones a nivel infraestructura, a nivel plataforma, a nivel de cumplir con lo que dice la ley, haciendo lo que dice la ley en el sentido de hacer un catastro nacional, cosa que no es igual lo que estamos haciendo hasta hoy día, armar el catastro en base a planos privados, a topógrafos privados, con mediciones diferentes. Entonces, estamos hablando así, estamos medio perdiendo tiempo, es lo que yo siento. De repente uno pierde mucho tiempo en todo esto, y en vez de poder avanzar, de poder decir, ok, acá vamos a hacer bien, separemos las cosas, o mínimamente antes de lanzarse, decir, no vamos a poder, esto tenemos que hacerlo con tiempo, así como hacen los bancos cuando se fusionan, hacen las auditorías que corresponda, y efectivamente dice, esto es lo que nosotros ofrecemos. Y ese servicio que hoy ellos nos ofrecen, que es de mayor pago, porque ellos aumentaron las tasas, de mayor plazo, porque ellos aumentaron los plazos, que antes era menor, ahora es mucho mayor. Y encima, otra vez con toda esta carga y burocracia, no vemos que no convendría que se dé continuidad, que en todo caso se haga bien las cosas y se ponga un paño frío y se diga, ok, ya no vamos más a exigir planos ni nada por el estilo, porque no tenemos nosotros hacer mea culpa, ellos hacerse la mea culpa, las autoridades, la institución como tal, o la Corte Suprema, quien es el órgano rector, y poner las cosas, los puntos sobre las IES, las cosas en su lugar. Los cambios y criterios técnicos y la excesiva burocracia no nos lleva a nada. Por una afectación que, eso yo decía, Katia, no solamente a los que están vinculados directamente, sino incluso da una señal no tan positiva para el que quiere venir a invertir en Paraguay, porque en más de una ocasión conversamos incluso con el sector privado aquí y decían el principal problema que tiene el inversionista es que no puede comprar una propiedad, pero finalmente no es suya la propiedad por todo el proceso que tiene que seguir, y con esto que estás contando también complejiza muchísimo ese. Bueno, probablemente sí, cuando se piden las certificaciones, cuando se hace, sí, tendría que ser suya porque tiene un producto final que es un instrumento público. Lo que nos preocupa es esa certeza de que el plano
que se tenga presentado un gráfico que ya hoy existe, en el día de mañana se mute, se modifique o directamente se distorsione de la realidad. Entonces por allí es en donde viene nuestra preocupación. Sajonia y otras. Nosotros creíamos honestamente de que Asunción era totalmente urbano y que no existiría este problema, pero ahora tenemos problemas, incluyendo Asunción. Inmuebles que están dentro de un fondo que fueron elevados mediante un edificio y que hoy ellos piden, sin tener la cuenta corriente matriz en ese fondo donde se edificó el edificio, nos piden hacer de vuelta planos georreferenciados. ¿Cómo? Si ya no tiene más la finca matriz, ya no tiene más la cuenta corriente matriz y está en propiedad horizontal. Uno se piensa que estando en propiedad horizontal, no, tenemos problemas. Está hoy día en una sección que se llama de saneamiento catastral y determina hoy la ley de que ellos tienen que entrar, los copropietarios o el consorcio tienen que entrar a presentar planos georreferenciados de un edificio. O sea, seamos honestos, hagamos las cosas un poco más fácil en este país. Reflexiones finales como para remarcar tu entrevista, Katia, nos quedan 30 segundos aproximadamente. Bueno, yo quisiera que no miren todo lo negativo, que siempre estoy yo siendo la que doy las malas noticias, que es lo que yo estoy diciendo es el sentir generalizado, no solamente de mi gremio, sino de la mayoría de los que usamos este sistema, y que efectivamente exista una suerte de reencauce a este problema, porque nos causa bastante zozobra, porque nuestra responsabilidad como notarios es inmensa y los días se cuentan en forma corrido y no queremos tropezar con problemas, juicios y más situaciones que no podemos nosotros manejar. Nosotros queremos previsibilidad. Creemos que al cumplir el artículo 5 de la ley vamos a lograr. Y si no se cumple el artículo 5, entonces que se ponga una suerte en ascuas, dejar allí en un statu quo hasta que se pueda obtener las herramientas necesarias para hacer bien las cosas, porque Paraguay ya no puede ser más el bahí. Vámonos más a hacer a ver qué tal. No, porque estamos tocando patrimonio ajeno y tocamos intereses, derechos de terceros. Entonces es importante que exista una suerte de sinceramiento de parte de las autoridades y que digan, ok, a partir de ahora vamos a hacerlo de esta manera. Creo que no es tarde. Katia, como siempre, un gusto tenerte en este espacio. Que tengas un excelente martes. Muchas gracias, igualmente. Estuvimos con Katia Ayala, vicepresidente primera del Colegio de Escribanos del Paraguay, consejera internacional de la Unión Internacional del Notariado. Ada, nos despedimos. Nos reencontramos mañana puntualmente a las 12. Que tengan un excelente martes. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía MID, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.